1. Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a 7 de julio, día miércoles. Vamos a hacer la introducción a polinomios. En polinomios no vamos a ver cosas tan profundas como aparece acá, pero vamos a ver como lo justo y necesario. Lo primero, bueno, la expresión algebraica y todas esas cosas, es algo que ustedes van a ocupar bastante, más que nada si trabajan en el área de base de datos. Cualquier cosa se puede escribir de esta forma, o sea, no sé, por ejemplo, nombres pueden estar asociados a un root, o sea, todo se puede transformar a algún tipo de dígito o lo que sea. Entonces, saber trabajar con estas cosas a través de funciones que llaman a los elementos es una parte importante. Entonces, nosotros vamos a ver como la estructura que está detrás, porque de repente hay cosas que uno ni siquiera puede estimar, que es la interacción entre dos o más elementos. Lo primero, nosotros vamos a llamar expresión algebraica a cualquier cosa que esté compuesto por un número y una variable. En relación a eso, nosotros vamos a trabajar. Por lo general, cuando nosotros hablemos de números como tales, y son incógnitas, van a ser las letras minúsculas A, B, C, D, así sucesivamente. Y cuando hablemos de variables, vamos a partir de la letra X en adelante. Esto más que nada para entender lo que estamos hablando como lenguaje. Por ejemplo, una expresión algebraica que está acá sería 2x cuadrado más 4x menos 7, donde la variable sería x, y los números 2, 4 y 7. Acá también hay otras expresiones, bla, bla, bla. Pero lo que a nosotros nos interesa, bueno, acá como una expresión general, todo término algebraico siempre va a tener tres partes. Uno va a ser el signo, que hay dos valores, o positivo o negativo. El único que se dice que tiene signo neutro es el 0, porque el 0 no tiene asociado ni un valor positivo ni un valor negativo. El coeficiente numérico, que va a ser siempre un número, y la factor literal o expresión literal, que va a ser las variables. Cosas que nosotros ya vamos o sea, que nosotros siempre sabemos es lo siguiente. Un término se llama monomio, dos términos se llaman binomio, tres términos se llaman trinomio, y así sucesivamente. Por ejemplo, acá tenemos un total de 1, 2, 3, 4 términos, o sea, serían 4 términos. El nombre no me acuerdo si es tetranomio o algo así. Pero bueno, son 4 elementos, entonces eso sería... Esta expresión algebraica está puesta por 4 elementos porque no se puede seguir achicando más. Recordamos, por ejemplo, que acá, que x cuadrado por y solamente puede sumarse o interactuar con x cuadrado por y. Lo mismo pasa con el xy, solamente puede interactuar con xy. Espera un momento. Entonces volvemos. xy solamente puede interactuar con xy. No puede haber, por ejemplo, aunque esta expresión de acá igual tenga xy, la potencia del y es distinta, entonces no puede interactuar con este término. Entonces, cuando uno simplifica o achica todos los términos semejantes, ahí recién recibe el nombre de monomio, trinomio, lo que sea. Por ejemplo, si la expresión se puede reducir, aunque haya 4 términos, puede ser un binomio perfectamente porque se puede achicar más el problema. ¿Qué más? Bueno, las expresiones algebraicas, como el x es una variable, puede ser x o cualquier otra, se puede evaluar en distintas cosas. En particular, nosotros en este curso vamos a evaluarlo en números, o sea,
por ejemplo, x igual a -1, x lo que sea, pero cuando ustedes trabajen en base de datos, recuerden que lo pueden evaluar en distintas cosas, por ejemplo, pueden ser en nombres, o tipo de descuento, o características por etiqueta, en fin, hay sin fin de formas de evaluar un polinomio dependiendo del contexto. Pero en el contexto que estamos nosotros, insisto, solamente lo podemos evaluar en números. Entonces, para evaluar en números, simplemente hay que tener cuidado con los signos y analizar el valor numérico. Esta parte nunca está de más recordarlos. Las factorizaciones más comunes son todas estas. Existen más, evidentemente. Espera un momento. Espera un momento. Aquí aparece entonces las factorizaciones más comunes. La primera es la cuadrado del binomio, la de x más y al cuadrado. La segunda, la misma pero con el negativo. La tercera, del binomio de diferencia. La cuarta es la típica esa que números multiplicados dan el último y que sumados den el del medio. La quinta y la sexta son los cubos, y la séptima y octava que no tienen número, pero estas son las generalizaciones. Estas no las vamos a ocupar acá mucho en este curso, pero sí las vamos a ocupar en cálculo. En cálculo se trabaja bastante con estas potencias enésimas. Pero por este curso no, pero ahí está más o menos el cómo se hace. A lo que nos compete, polinomios. ¿Qué es un polinomio? Polinomio es una expresión algebraica, pero que tiene ciertas propiedades. Estas propiedades van a ser lo siguiente. Va a ser un conjunto de elementos donde van a ser todos de la forma un número multiplicando una variable, y esta variable está elevado a un número entero positivo o el cero. O sea, por ejemplo, 3x elevado a un medio no es un polinomio porque el exponente, al ser fraccionario, no es un número entero. Siempre los polinomios tienen que ser un número entero positivo. Tampoco es un polinomio, por ejemplo, 3 por x elevado a menos 2, porque al ser exponente negativo no es un polinomio. Entonces, la gracia de los polinomios es que como están escritos con potencias enteras, se pueden ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Al mayor término, con la mayor potencia, se le va a conocer con el nombre de grado. Por ejemplo, si yo hablo que el grado de un polinomio es 3, significa que el mayor término, que tiene x elevado a algo, va a ser el número 3. Si yo digo que el grado es 7, significa que el mayor término va a ser un número 7. De ahí en adelante, por ejemplo, no es necesario que los otros términos existan. Por ejemplo, 3x a la séptima es un polinomio de grado 7, independiente que no exista el término 6, el término 5, el 4 y así sucesivamente. Con solamente que exista un polinomio, o sea, un término algebraico con potencia mayor, ya ese es el que marca el grado. Una observación es que el término que está solo se le conoce como grado 0, porque está acompañado por x elevado a 0, pero siempre hay un pero, que es el 0. El 0 no tiene grado, se le asocia como grado nulo. Aunque suene que es lo mismo, porque uno asocia el 0 con el nulo, matemáticamente y técnicamente no es lo mismo. No voy a explicar tanto por qué ocurre esto, pero solamente asocian que si existe un número, se le asocia a un grado 0, excepto si es el 0, porque el 0 no posee eso, o sea, su grado es nulo.
Veamos por acá, por ejemplo, esta primera expresión, aunque existen términos que son fraccionarios, no nos interesa, porque lo único que nos importa es que los exponentes tengan exponentes positivos, enteros positivos. En este caso, el grado es 9, y su coeficiente principal, que es el número que acompaña a este grado, es 36 negativo. Acá, por ejemplo, en el segundo término es un raíz de 3. Insisto, da lo mismo este número, porque lo que importa es que está acompañado por x elevado a 1. Por lo tanto, aquí se dice que el grado mayor es 2 y su coeficiente principal es 1. Aquí hay un pequeño error, podríamos colocarle cualquier número menor que 7, porque acá el grado mayor es 7, que es el de acá, pero como están en la misma potencia, se pueden sumar, restar y ese tipo de cosas, pero supongamos que este fuese un 5, un 6 o cualquier término entre 2 y 7, y su coeficiente principal es menos 1,25. Y por último, este polinomio tiene grado 1, que es el de acá, y su coeficiente principal es raíz de 2. Unas observaciones: todas las rectas o la familia de funciones de la forma b más ax son de grado 1. Las rectas son muy importantes en todo lo que es el cálculo y todas esas cosas, porque es una figura geométrica básica y que explica bastantes términos que después se van ocupando, por ejemplo, aceleración, rapidez, ese tipo de cosas se pueden expresar con rectas tangentes, con su efecto de aproximar. Es más, si ustedes se van por el área de... disculpen, se van por el área estadística, está el tema de los mínimos cuadrados o las leyes de Poisson, que también ocupan rectas dando vuelta. Una fracción como tal no es un polinomio, pero esta fracción, por ejemplo, la de aquí, es igual a la, o sea, es un polinomio si tomamos solamente el numerador, y el denominador también es un polinomio, pero la interacción entre estas dos cosas no genera un polinomio. Un polinomio es cerrado para la suma, para la resta, o sea, si usted suma dos polinomios, el resultado es un polinomio. Si usted resta dos polinomios, el resultado sigue siendo un polinomio. La multiplicación también, si usted multiplica dos polinomios, siguen siendo polinomios. Pero si usted divide, ahí no necesariamente siempre va a ocurrir. Puede ocurrir, son casos que pueden pasar cuando el denominador se pueda factorizar y uno de los factores sea el denominador, porque ahí se anulan y queda solamente el polinomio de arriba. Pero en la gran mayoría de los casos no se puede decir que una división es un polinomio. Y ahí, bueno, va a sonar chistoso, y lo es, pero esta definición, que es la 5.9, que es igualdad de polinomios, nos va a llevar a hacer ejercicios mucho más complejos, por una obviedad. Supongamos, tenemos dos polinomios, un P y un Q. ¿Dos polinomios son iguales? Sí, sí y solo sí. Son iguales, tanto en sus números, o sea, cada elemento o cada factor numérico es igual, y los números que acompañan tienen asociados la misma potencia. O en otras palabras, por ejemplo, 3x cuadrado más 2 solamente puede ser igual a 3x cuadrado más 2. Tiene que ser igual los números y igual las potencias que los acompañan. Suena de perogrullo, o sea, todo el mundo puede entender que dos cosas son iguales si lo son, pero insisto, vamos después a complejizar un poco este término y vamos a generar sistemas de ecuaciones en relación a variables que van a faltar. Por ejemplo, acá, en el 5.9, la primera parte y la segunda. En la primera parte, la potencia de x a la sexta es distinta a la de acá, o sea, esta x a la quinta, esta x a la sexta. Todo el resto de cosas son iguales, pero como existe un término que tiene potencia distinta, este término se dice entonces que este polinomio con este polinomio no son iguales. Ahora, por ejemplo, en el polinomio 2, sí son iguales, la única diferencia es que no están ordenados, o sea, el 4x con el 4x están en la misma posición, pero el segundo término, que es 6x cuadrado, aparece en el tercer término del segundo.
Recordemos que la suma es asociativa, entonces no hay problema perdón, es conmutativa, entonces no hay problema de intercambiar estas cosas, así que aunque estén desordenados, lo único que importa es la existencia del término y que sean todos iguales. La suma y resta de polinomios no lo voy a hacer, pero supongo que todo el mundo lo sabe hacer. Lo único, recuerden que si hay un menos, ese menos afecta a cada término que está dentro del paréntesis. En la multiplicación también. Y acá simplemente comentar esto por encima. En la multiplicación existen varias formas de trabajar polinomios. Esta es una forma de ordenarlos para después hacer la suma más fácil de los términos en común. Por ejemplo, el polinomio principal es 2x el cubo menos 3x cuadrado más x menos 7, que es el que se pone aquí, y se va a multiplicar por cada término de acá. Por ejemplo, x a la cuarta, multiplicando cada término, se ordena de esta forma. 2x a la séptima por x a la cuarta, 2x al cubo por x a la cuarta es 2x a la séptima. Menos 3x cuadrado por x a la cuarta es 3x a la sexta. Y así cada término se multiplicó por x a la cuarta. Hasta ahí todo normal. Todo el mundo lo hace así y todo el mundo lo hemos hecho así. ¿Qué dice este método? En el segundo término, ordene las potencias. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si yo multiplico menos 6x cuadrado por 2x al cubo, el resultado es menos 12x a la quinta. Y este lo voy a ubicar en la misma posición que acá. O sea, el x a la quinta lo ubico con x a la quinta. Esto simplemente es un orden para que después, al hacer la suma vertical, sea una suma de las mismas potencias. Lo mismo pasa con el siguiente término. Si multiplico este término por el segundo, la potencia me queda cuarta, 18x a la cuarta, entonces lo ordeno en la columna de 18x a la cuarta. Y así sucesivamente con cada uno de los términos. Simplemente en estos tres pasos fue la multiplicación con el primer término, segundo término y tercer término, y ordenados en función a sus potencias. Y después, como ya está escrito de esta forma, basta con sumar las potencias de forma vertical. Y así queda un poco más ordenado y más fácil de verificar que la multiplicación esté correcta. Porque el método tradicional, que es multiplicar término a término, tiene el problema que para darse cuenta de que una multiplicación está mala, uno demora mucho en ubicar la posición y luego encontrar el error. En cambio, en esta forma, ya se puede ver de forma más clara qué sucede con cada una de las multiplicaciones. Insisto, no es que estén obligados a hacerlo así, pero es una herramienta buena para ordenar las multiplicaciones. Aquí está lo que le expliqué, bla, 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 bla. Y aquí empieza lo entretenido. Ya hemos visto cómo se multiplican y se suman o se restan polinomios. Eso ya todo el mundo lo sabe. Lo que nunca se enseña mucho es cómo se dividen dos polinomios. Porque la idea que está detrás de esto es la misma que ocupamos en los números. Por ejemplo, cuando yo divido 7 por 3, la respuesta va a ser 2 y va a haber un resto que es 1. Incluso más, en los números podemos ocupar los números decimales. Entonces podríamos colocar que es 2,3 periódicos. Esa idea también se puede extrapolar a los polinomios. Si yo divido dos polinomios, puede dar un polinomio como resultado más un resto. Y este resto no va a ser un polinomio como tal, sino que va a ser una división de polinomios. Para esto se va a ocupar el algoritmo de multiplicación, que es un proceso fácil de aprender. El problema es que tiene mucho cálculo. Entonces, al ir multiplicando término a término y cambiando algunos signos, por lo general se cometen errores de operatoria. Pero el proceso como tal es bastante sencillo. Entonces aquí está. Lo voy a hacer acá al lado incluso.
Vamos a ir explicando de dónde viene cada una de las cosas. Entonces, dividir polinomios, lo que se hace es tomar las mayores potencias y dividirlas. Por ejemplo, 6x a la cuarta dividido 4x cuadrado, la respuesta sería 3 medios x cuadrado. Insisto, este es porque es la división de 6x a la cuarta partido 4x cuadrado es 3 medios x cuadrado. Y este sería nuestro primer término. Luego ubicamos un 1 imaginario acá, menos 1 imaginario, porque vamos a tener que cambiar los signos. Y aquí, bueno, aquí voy a colocar. Presten atención. Vamos a multiplicar este término que encontramos al dividir la mayor potencia del numerador con la mayor potencia del denominador, lo multiplicaríamos por cada uno de los términos del denominador y el resultado lo pondremos acá abajo y luego sumamos verticalmente. Siempre que se haga esto, la idea es que la mayor potencia desaparezca. Por ejemplo, al multiplicar esto, el 6x a la cuarta, acá abajo me debería dar menos 6x a la cuarta. Si no me da de esa forma, entonces cometí un error. Comprobemos. 3 medios de x cuadrado por 4x a la cuarta sería 12 medios x a la cuarta. O sea, si simplificamos 6x a la cuarta, y por el negativo de acá sería menos 6x a la cuarta. 3 medio x cuadrado por x sería 3 medio x al cubo. Por el menos 1 sería menos 3 medios x al cubo. Y 3 medio x cuadrado por 1 es simplemente, perdón, como está positivo, después se multiplica por menos 1, sería menos 3 medios x cuadrado. Teniendo esto, se suma verticalmente, acá va a dar 0, esto lo voy a borrar. Acá va a dar 3x al cubo menos 3 medios x al cubo, serían 6 menos 3, no, más 3 medios x al cubo. Acá se resta, serían 4, serían 7 medios x cuadrado, y el 3x y el 4 simplemente bajan. Y ese sería el primer paso o la primera iteración de nuestra división. Ahora, ¿qué se hace? Se vuelve a tomar la máxima potencia, en este caso de lo que quedó acá, en este caso sería el x al cubo, y se divide por el número que está acá. A todo esto, por cosa de tiempo, vamos a ocupar los resultados que ya están aquí. 3 medios x al cubo, menos 7 medios x cuadrado, más 3x. Y la división entonces en este caso sería 3 octavos, la división de este con este, más 3. 3 octavos de x, eso está aquí, por si acaso. Y al hacer la multiplicación nos daría los valores que están acá abajo. Entonces aquí nos quedaría menos 3 medios x al cubo, menos 3 octavos x cuadrado, menos 3 octavos de x. Insisto que esa es la multiplicación de este término de aquí, con cada uno de los términos, y luego cambiando su signo. Por honor al tiempo lo dejo así. Hacemos la suma, recordemos que el primero siempre da negativo, o sea, da 0, y voy a ver los resultados acá. Entonces sí, nos quedaría 21 octavos, no, el x cuadrado primero, menos 31 octavos de x cuadrado, más 21 octavos de x, más 4. Se vuelve a dividir el
En este caso la mayor potencia es menos 31 octavos de x cuadrado con 4x cuadrado. El resultado es menos 31 32 avos, que sería el término que está acá. Y se vuelve a hacer la iteración. Se multiplica término-término y se le cambia el signo. El resultado de esa multiplicación de término-término nos quedaría 31 octavos x cuadrado más 31 32 avos más 31 32 avos. Y la suma total sería entonces 115x partido 32 más 159 partido 32. Y aquí paramos. ¿Por qué? Lo que está acá es un polinomio que termina con un grado 0. Este es x cuadrado el que está dividiendo. Y el resto, lo que nos sobra, es de grado 1. Entonces, si lo divido, ya el resultado no sería un polinomio. Entonces, tal cual, voy a colocarlo acá para que quede claro, 7 dividido 3, la respuesta se puede expresar de esta forma. El número entero es 2, pero sobra un tercio, que es el resto, el 1. Acá, la parte entera o la parte polinómica es lo de acá, pero se le va a sumar el resto, que sería 115 partido 32 más 159 partido 32, dividido el denominador, que es 4x cuadrado más x más 1. O sea, este es el resto, insisto, y esta es la parte polinómica de nuestro ejercicio. Y eso es la división larga de un polinomio. O es el algoritmo de una división larga. Insisto, es fácil, basta con que practiquen con un par de ejercicios, pero la mayor tasa de error en este tipo de ejercicios son las multiplicaciones, o las restas y las sumas. Porque como son tantas, que acá en este caso fue 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18 operaciones de suma y multiplicación, se puede equivocar en alguna parte, y bastando una, de ahí para abajo no compila, o sea, no funciona. ¿Alguna duda, consulta? ¿Para qué se complicaron tanto la vida los matemáticos? Bueno, ¿para qué se complican tanto la vida los programadores? Es la misma pregunta, porque la vida me entretenía así. Imagínense si no hubiesen tantos problemas, ¿qué sería de su existencia? No tiene sentido. O sea, me está diciendo que el único propósito de la existencia es tener problemas. Sí. Por lo que Y le buscar da sentido a la vida. soluciones. Sin O sea, problemas no hay vida. No existirían los seres humanos sin problemas. Sin problemas, no hay incentivos a mejorar. Es como lo que pasaba en Matrix, no sé si han visto esa película. Cuando la Matrix, Ese era el mundo de solamente felicidad. claro. Al final se terminaron suicidando todo. Bueno, aparte hay un libro que se llama Un Mundo Perfecto, que habla de lo mismo. Una vida sin problemas, evidentemente con problemas que sean sustentables, no con problemas ya más complejos. Los humanos al final no tienen sentido para vivir, entonces pierden la necesidad de vivir, o sea, no tiene ningún sentido. Bueno, eso me hizo acordar de Un Mundo Feliz. Cuando dijo ese título. Perdón, entonces me equivoqué. O A Brave New World. Me equivoqué tal vez yo en decirlo, pero ese era el libro que estaba En inglés llamado A Brave New World. Yo eso explicaría también por qué no importa dónde estemos, si en un país del primer mundo, del tercer mundo, todos tienen problemas. Que algunos Si los saben que no hay, resolverlo se los mejor que inventan. otros. Algunos saben resolverlo mejor que otros. No sé. Yo me refiero más que nada que si no hay problema, se los inventan. Como por Pero- ejemplo los gringos llorando porque el calentador de las losas del piso no está funcionando bien y no calienta tanto. ¿Losas del piso? ¿Sí? Sí, la cerámica. La cerámica. Sí, bueno, eso Tienen ya unos es calentadores realidad en intermedios que son Japón. como un tubo raro.
No, en gringo también tienen como ¿También? unos tubos raros En que van Japón entre hacen medio de las eso. cuestiones y se calientan. Yo sabía que el Azar. piso nomás estaba era con calentador viejo, pero ¿el piso? Sí. ¿Te querés las patas? No, cuando te acuestas. Es Como No, se para el acuestan piso, para generalmente a caminar. raíz del suelo, entonces se enfrían durante la noche. Por eso tienen sí. calefacción en el piso. Bueno, en este Care. momento ambos tienen razón. Lo que pasa es que son dos contextos distintos. Carson está hablando de Japón, que en Japón duermen en el piso y que también tienen este Ah, sistema. Diego está hablando de Norteamérica, que efectivamente en algunas casas el piso está calefaccionado, es parte de un radiador y entonces se puede calentar. Acá en Chile me parece que también está la tecnología, pero nadie lo ocupa porque acá no hay, plata. no es costumbre en ese tipo de cosas. Y también los terremotos, profe, esas cosas se verían echando a perder con los terremotos y los sismos en los edificios. Sí, no hay en Requeriría Chile. mucho trabajo y mantención como para que valiera la pena aquí en Chile. Ujú. Pero aún El así igual se problema, vende. el problema es que sí hay dinero, pero la distribución no es la correcta. Eso ya es otra Vamos a cosa. empezar una discusión de qué se Empezamos con merece el lucro, matemática, se después merece nos el lucro fuimos de a ahí. Pero, matemática, después historia, ahora política. lo Y importante Está es grabando después que el todavía, más encima. certamen. sí, Y después bueno, hablamos del certamen. sí, el certamen recuerden que es el próximo martes. Ah, Y el martes. ahí ¿No sí, es, no es el jueves que es la próxima semana? no el jueves el examen. ¡Ah! Oh, Profe, no me mate, por favor. Hemos tenido mucha emoción solamente en la mañana. La vida es complicada. ¿te Y gustan los completos, profe? voy a decir solamente una frase, así como alguien se fue a paro un mes y algo. Entonces hay que asumir las consecuencias de su acto. Entonces, Nosotros no hicimos nada, de hecho, La nosotros verdad, solo nosotros éramos estábamos peones. obligados a irnos a Éramos paro. Porque peones. no sé si No, de hecho, yo, vea las yo- cuestiones. Hubo una pura carrera la última vez que se había Sí, nosotros no votamos oponido por que el siquiera paro paro. podíamos continuara. Ya éramos votar, nosotros. profe, y no No echar la votamos culpa a por el paro nosotros. nosotros, profe. Después nos tiramos a todo el resto de la universidad A encima. nosotros nos Y si preguntaron veníamos a clases, nos tirábamos a si, los o sea, de compañeros encima. hecho, si de hecho a nosotros, bueno, a mí me dijeron, yo les pregunté si podíamos votar. Y nos dijeron, ustedes no pueden votar porque no tienen el contexto como para votar porque es el paro. Así que solo nos bajaron la información de por qué era el paro y había que compartirla nomás y avisar que no hay clase nomás. En Y no nos dejaban realidad, meternos. en realidad la excusa que me dieron fue que por el hecho de estar en primer año no podíamos votar. Porque no No teníamos el nos dejaban contexto, votar. po. Porque no Yo no me teníamos el quería ir a contexto ni paro. la información. bueno, Muchos de aquí no nos Y nos querían ir a paro. amenazaban. Nos solo amenazaron, diré, profe. solo diré, Nos dijeron, ya. en base a eso, Dios no es culpable de que existe la maldad, porque Él solo la observa. Entonces, ¿qué tan, o sea, es tan culpable la persona como que hace el mal y la persona que ve el mal y no hace nada? Yo quería meterme, profe. Muchas Nosotros veces me decíamos, Yo dijeron, quería no te cada vez meterme que metas o te hacíamos van a también, pero no examen pude matar. hacer votábamos nada que al no. respecto. Te van Participé a del funar. cuestión largo de como de las 200 cadenas del Gmail donde estaban peleando. Sí, Ya. es verdad. Entonces, un punto para cerrar ese tema. Podemos sacar como conclusión que hemos aprendido algo, que en adelante, cuando exista un tipo de movilización y ustedes no están de acuerdo, ustedes no están obligados a participar. Es de perogrullo, o sea, es lo mismo que yo dijera, no sé, pues, vamos a hacer un paro de profesores porque no me gusta el papel confort. A mí me da lo mismo y siento que las consecuencias que va a tener estos actos no es proporcional a lo que se está haciendo, entonces yo no me adhiero. Es parte de la vida, o sea, ustedes no están obligados a nada. Ya sé, la regla de los 2/3. Es una gran Más que farsa eso. nosotros, de hecho, sí creo que habíamos hablado algo parecido a esto en este tema, y es que si nosotros por ejemplo, si yo no estaba de acuerdo con adherirme al paro, pero mis demás compañeros sí, si yo después venía a clase, lo único que iba a ganar es tirarme a todos mis compañeros encima. Después ya no me iban a querer pescar, ¿por qué? Porque yo estoy tomando la voz de ellos, el voto que hicieron, estoy tomando todo eso, botándolo a la basura, diciendo que no me importa y viniendo a clase. ¿Puedo Y ahora eso con argumentar todas las carreras. ¿Puedo Y contraargumentar lo Diego, que dijo usted, Diego? Porque usted dijo, el voto. Hasta el momento he escuchado que nadie votó. Entonces, bueno, no hay... la Me opinión de refiero a nuestros las compañeros. cuestiones
a lo que Bueno, piensan esto nuestros quizá- compañeros. Entonces, O lo pero que por eso están no- siguiendo ellos. Porque, o sea, porque ellos están siguiendo lo que dicen los demás arriba y nosotros sufriendo. Y a mí no me importa, yo lo hago lo que quiero. Es que en sí O el sea, problema es el sistema democrático en el que estaba funcionando o sea, esto. hasta O sea, me profe, la estaban profe obligando a Marlene. votar, pero no ni siquiera me preguntaron si yo quería votar. No está, La profe no. Marlene, yo le pregunté, profe, ¿y si hay un grupo de personas que quieren entrar a clase, que de verdad quiere ¿Mm? volver? Y nosotros le dijimos, profe, ¿podemos entrar nosotros a clase si aunque queramos? No, no se metan porque de verdad se van a echar una universidad completa encima. Antes de empezar su verdadera vida universitaria. En realidad, mm, Que en eso mismo realidad fue yo lo que yo había encuentro de pensado. Y yo no que sabía eso que la profe dijo. Es cuando tú faltaste a esa reunión. sí, es que mire, yo opino, yo opino con mi vida tanto universitaria como de docente, que nadie puede obligar a nadie. Y si ustedes quieren asistir a clases, pueden asistirlo. Incluso con la profesora Esperanza fueron bastantes personas a clase y tuvieron clases normales. Eh, y después lo otro, recuerden que no están en el colegio y cada uno de ustedes tiene una beca o un tipo de financiación de este programa que no es barato. Entonces, la idea es que le saquen provecho a eso. O sea, tomando en cuenta que lo que ustedes van a aprender va a estar en 10 años obsoleto, que tienen que aprender a aprender cómo estudiar por sí solos, valoren cada uno de estos periodos que tengan movilizaciones con sus pros y sus contras. O sea, si usted va a ganar algo, aunque sea mejor con fuera del baño, y usted opina que va a está dentro de lo que usted piensa, hágalo. Pero si usted piensa que lo que va a obtener no le va a servir a usted, ni tampoco a alguno de sus compañeros cercanos, no lo tome en consideración. O sea, por ejemplo, si usted hubiese ganado, o sea, por asistir a clase, ustedes van a hacer paro porque, no sé, supongamos, la mitad de sus compañeros le quitaron la beca por ABC motivo. Y usted quiere unirse al paro porque no está de acuerdo con que sus compañeros de forma arbitraria hayan perdido sus becas. Perfecto. Vaya a paro, obténgase las consecuencias que va a tener ese tema de recandelizar todo, de tener clases distintas y ese tipo de cosas, pero va a haber un fin que se va a poder obtener, o sea, que la gente tenga o no una beca o lo que sea. En este caso, mi sensación es que ustedes no obtuvieron nada a cambio. Fue un tema netamente no, porque al final nunca cambiaron la fecha o no la sí, adelantaron. y tampoco nunca se les Pero, explicó a ustedes pero qué dimos significaba nuestro todo eso. parecer. Dimos a entender nuestro parecer. Nuestro Sí, po. parecer Si de lo que que no dice vamos el a profe, permitir de nuevo estas cosas. si lo que dice el profe es que a fin de cuentas, aunque sí ocurrieron estas cosas, lo que ganamos no fue proporcional a lo que podríamos haber ganado simplemente con seguir en clases normales. Ese es el tema. Eso es lo que Porque dice el estamos Valorar profe, las de cosas. que pagando por un perdimos más de lo servicio, que estamos ganamos. pagando por educación y Y los que en no, el cierto sentido gobierno nos nos los está está pagando, nos lo negando. puede quitar. Sí, porque Nos los está negando. piensen que ustedes que si Revolución llegan a perder sexual. una beca, están obligados, la mayoría de ustedes, a pedir un crédito y el crédito es mucho más complicado que cualquier cosa. O sea, yo salí de la 15 millones. universidad hace, salí el 2010, hace 11 años. Mis compañeros que también han salido en esa fecha siguen pagando los que Sí. costaba la universidad. Y eso que mi carrera era barata. Mi carrera al año valía Ay. 1.200.000. ¡Ah! La mitad Era, de nosotros. y piensen, o ¡Ah! sea, era muy barata. Y, por ejemplo, amigos que han estado en otras carreras que son más caras, por Y eran ejemplo, menos los intereses, profe, se supone que eran menos los intereses antes que ahora. Porque había no menos sé, cosas que porque cobrar. si usted Porque ahora le dan paga, más tiempo. si Ahora dan usted, más tiempo, dan más prórroga. si usted Y eso paga a toma más. tiempo, los intereses siempre son más cortos, pero si no los paga, los intereses se suman y se suman. O sea, no es... Después llegáis, después tenés tu casita por primera vez en tu vida, tenés tu primera casa y te la embarga el banco. Al día siguiente de tenerla. Sí. Y hay historias más tristes que eso, o sea, gente que ha perdido literalmente su casa, o sea, ha tenido que abandonarla así como, váyase de acá porque esta casa ya no es suya. Pero La hipotecan. Te la hipoteca, viejo. es que hasta cierto Ah. punto usted puede hacer ciertas cosas, después ya está, el sistema se lo puede comer. Y más si no tiene trabajo. Si no tiene trabajo, usted puede pedir prórroga, bien, pero esa prórroga va a ser solamente su deuda universitaria. Las deudas del otro lado no se van a prorrogar.
Así que, jóvenes, eso, como conclusión, tomen en consideración lo que vivieron como experiencia. Más adelante nadie los puede obligar a nada y hagan los pros y los contras. O sea, como dijo Diego, o sea, usted siempre va a tener cosas a favor y cosas en contra. Trate Más de en contra que siempre... a favor. Esto fue esta situación de ahora. Puede que en otra movilización obtengan cosas sí. mejores. Por ejemplo, ahora podríamos hacer un paro y que el profe nos ponga todo un 7 en el certamen po, y en el examen. Sí, Y en el caso de que, por ejemplo, lo único que perderíamos sería tiempo en clase, pero nos van a poner un 7 absolutamente gratuito, en ese sentido ganaríamos. Olvídate de eso. Igual hay que pedir Sí. cosas realistas. sí, lo que pasa es que lo que está viendo usted, Diego, es ilegal. Entonces, Por eso digo yo, hay si que lo pedir hago, cosas realistas. sí, correcto. Por ejemplo, podrían pedir, no sé, pues, supongamos, vuelven a clases presenciales y los computadores que tienen ustedes son antiguos. No me acuerdo de qué generación son, pero ahora todo es antiguo pasado 3 años. Entonces quieren mejores computadores portátiles para pedir. Podrían hacer un paro o para que se haga un proyecto y se cambien alguno de estos, o que se haga un plan, no sé. Todo tiene que tener algo más tangible, o sea, que se mejoren las becas. Algo que ustedes digan, ya, lo que hice yo ahora Vale la pena. vale la pena. Sí. Que mi compañero ahora tenga una beca que no tenía antes, valió la pena. Hablando de computadores, en ese caso, que mi notebook sea de Windows 8.1, ¿cuenta? Que es antiguo. Bueno, de la universidad se supone que tiene licencia y las da. Usted, por ejemplo, para estar asociado a estudiante, mientras sea estudiante, tiene una licencia asociada. Para Spotify más barato. Windows 8.1, Carsten. Nosotros en mi colegio teníamos Windows XP, pues, Carsten. No te esa calidad de actualizaciones. Yo creo que En el mi colegio yo sabía más 8.1 del es computador que el mejorcito profe. que ha tenido Windows hasta ahora. Porque lo de Windows 10 no le encuentro para nada la gracia. Windows 11, Carsten. Windows 11. Bueno, Dicen que ya no van a sacar Windows 11, pero van a sacar 98. una actualización para Windows 10. Bueno, Windows la actualización de 98. Windows 10. Bueno, Oh, me encanta. podemos concluir esa parte de los Windows, que Ubuntu es mejor que todo, así que ahí ya... Ah, no, Ubuntu. Así es que Ubuntu le da tantas libertades, profe. Y aparte yo prefiero Kubuntu, que tiene mejor interfaz gráfica. Sí. Sí, pero Y no es mejor Linux. Fernando, nunca se meta en una beta de Windows, nunca. Espere que el Windows Server 2012, no se metan nunca. Nunca se meta una beta, nunca se meta una beta. Sacar una beta de Windows 11. No, nunca lo haga, aunque sea de la página oficial. Sí. Aparte de los errores, Es un troyano. muchas veces ha pasado que, justo para mantener el sistema más estable, borramos todos sus documentos y todos los documentos que hay en el disco duro. Solamente para ser más estable. No lo hagan. Se nos olvidó meter los archivos de la seguridad de Windows. Ahora resulta que tiene 30.000 hackers metidos en la PC. Y acaba de perder todas sus cuentas del banco. No se metan a cosas así. En fin. Estamos borrando el checkdisk. Nos vemos mañana. Profe, la última pregunta. ¿Hay algo que le gusta? ¿Qué le gusta a usted, profe? Algo Mi de su... esposa. No, algo tangible, material. ¿Qué le gusta? Un churrasco. La pizza. Si nos vamos a eso, mira, hay una página que se llama Hangar 19, donde figuritas sobre 150 lucas ya es algo tangible. Sí, no, es para saberlo. Es para saberlo nomás. Por si las moscas. Por si acaso llegara a pasar algo. Asociado a los metros. Ya. Pensé que era una cosa. Bueno. Magros, ¿Y cuántos somos en el curso? En esta sección, por saber. No, pero una figura equivale a una nota, entonces no. Sí, entonces podría ser. Ahora, Profe, si quiere que invente nota, mi monto mínimo son 21 millones. ¿21 millones? Pues sí, porque en caso de que salir atrapado, como es ilegal, yo perdería mi capacidad de hacer clases. Con 21 millones ya se puede retirar. Con 21 millones no me podría retirar, pero podría reinventarme con un negocio o algo. Tendría lo suficiente como para estar estable hasta que consiga trabajo. Pero si usted ya tiene un negocio, la misma universidad. No, pero dicen caso que lo echen. No, casi que lo echen, un negocio de bar. Me pueden echar y me pueden banear, en palabras simples, de cualquier tipo de... Lo banean de enseñar. Sí. Entonces tendría que Minimercado reinventarme. Minimercado Toffee.
Y en caso de que no me pillen, tendría 21 millones para hacer lo que quiera. Entonces, Ah, Cualquier interesante. escenario Eso de estaría victoria estipulado en el absoluta. contrato. Hay que hacerle un contrato al profe. sí. Se le hace entrega de la figurita a cambio de cambiar la nota y se entregarán 21 millones en el caso de que fracase el plan. Trato hecho. No, mentira. Se cancela el trato, por favor. ¿Pero en serio, profe, usted haría eso? ¿O no? No, porque No. lo que gano al año es bastante bueno. Entonces, estoy feliz con Es lo que mucho gano. riesgo. Mucho el Ahí riesgo. estamos hablando de lo mismo de antes, pues. Pierde más de lo Ahí que está la gana. realidad. Sí, po. Ahí está, pierde más de lo que gana y no es realidad, es soñar. Pero actualmente gano más que el promedio chileno, entonces estoy como en la clase media alta. No soy rico, Uf. pero gano Para el más del gobierno promedio siempre será chileno. más rico. Es que El que usted, puede pedir un es que crédito se es rico. supone que hablando de Es estos mismos temas millonario. O políticos, sea, si pues uno, gana más de 1 millón. Sí. uno puede ser millonario, uno puede ser billonario, pero si no nació rico, uno no es rico. No puede ser Porque rico. en caso que yo pierda mi ingreso, yo no tengo otras salidas. O sea, no puedo decir, papá, pásame 1 millón mensual. No está dentro de mi. Papá, pásame la limusina para ir a tomarme unas piscolas con la Kimberly. O pásame el auto Pásala, para hacer pasa No la se puede decir merca. eso. Con la Sophie Bushman. Pasa la No, merca. no está esa variable. O que mi padre tenga miles de empresas y me pase una empresa para yo innovar. No, tampoco. Innovar, entre comillas, muchas comillas. En fin, jóvenes, nos vemos mañana. Que estemos bien, estudian. Chao, chao. Hasta luego, Ya, profe. chao. Ahora, Cuídese. Un gusto.